Información inmediata. Y desde incentivos fiscales hasta la flexibilización de los pagos al IES son parte de las propuestas de la nueva ley de generación remitida por el gobierno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar sobre los proyectos de ley de urgencia económica enviadas por el Ejecutivo hasta la Asamblea Nacional. Hay ya un debate en el ambiente sobre estas dos propuestas de urgencia económica, pero también coincide con un ambiente electoral que podría ser parte de las iniciativas. Doctor Santamaría, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Saludos, apreciado Fausto. Muy buenas noches. Saludos a todos los amigos que nos atienden. Gracias, buenas noches y bienvenido. La propuesta, esta ley para proteger la economía de las familias y el empleo en el país, tal como lo ha mencionado el gobierno, apunta principalmente a un supuesto alivio, pero ¿podría ser realmente un alivio económico necesario sin duda para las familias en Ecuador? A ver, mi querido Fausto, la primera lectura es, si leemos todo el proyecto de ley en su conjunto y lo sumamos a otro, porque recordemos que hay un segundo proyecto de ley que en inicio se presentó ayer, hoy se retiró, pero se lo volvió a incorporar. El resumen es que el gobierno nos está diciendo tácitamente que la situación económica es dramática. Y el primer análisis a mí me parece que a mí me gusta que no me mientan. Y prefiero que me digan que las cosas están mal y ver cuál es el punto de partida para ir solucionándolas. Pero mira tú, que lo que busca el proyecto de ley tiene dos grandes aristas. Primera arista, aliviar una tabla de salvación para muchos temas. Por ejemplo, entre otros, nunca la ley ha previsto que se difiera el pago de tributos. Bueno, el proyecto de ley está proponiendo un diferimiento de hasta 12 meses el pago de tributos. Dos, muy pocas veces ha topado la recaudación del IES, de Seguridad Social, y el proyecto dice que podría no pagarse en noviembre y diciembre para pagarse después, hasta el 28 de febrero, pero y con ese no pago no hay mora patronal. O tres, dice que todos los aportes de noviembre, diciembre, enero pueden realizarse no en los meses que corresponden, que es al mes siguiente, sino hasta el 28 de febrero. Entonces, claramente hay un conjunto de alivios ahí, punto. Lo que me parece es que es una propuesta, un borrador propuesta al que hay que enriquecer. Porque si bien los alivios hablan de plazo, de extensión de plazo, de diferimiento, etcétera, no me hablan de remisión. Y yo siento que muchos empresarios, muchos emprendedores, no es que no solo pueden pagar el capital de la deuda tributaria o la deuda de la seguridad social, sino que menos aún pueden pagar intereses moratorios o multas que ya se han generado por su incapacidad de pago. Entonces me parece que hay que dar un paso adicional y no solo hablar de extensión de plazo, sino de alivio real, mermando, eliminando, remitiendo, perdonando, condonando los intereses moratorios y las multas. Como primer análisis. Pero también en otra parte, Fausto, la ley nos dice, alguien tiene que pagar la factura y el Estado no tiene fondos. Como hemos hablado contigo, la recaudación tributaria del país venía muy mala hasta marzo. En abril algo mejoró por la reforma del incremento del IVA del 12 al 15, pero después se ha venido cayendo, no solo porque la economía está fría, sino que la crisis energética nos está afectando dramáticamente. Y como alguien tiene que pagar la factura, como decía, el gobierno propone inmediatamente otros tributos. Primero, una tributación a las universidades e institutos superiores e institutos universitarios. Dejarían de ser exonerados de impuesto a la renta y pasarían a pagar impuesto a la renta. Y dos, un impuesto a la tenencia, a la teneduría, a los propietarios de los vehículos terrestres para movilización, ya sea de personas o de carga. Y lo que se busca entonces es que estos dos grandes sectores en inicio financien estos alivios, estas tablas de salvación que se prevé podrían funcionar hasta finales del año, mi querido Fausto. Podríamos decir un poco, en el caso, por ejemplo, de los llamados alivios, en algunos casos hablan de 1, 2, 3 meses, en otros casos, por ejemplo, también respecto del servicio de rentas internas, extinguir deudas tributarias que no superen el salario básico unificado, la suspensión de los cobros coactivos durante unos meses. No estamos únicamente
alargando una agonía, postergándola 2, 3 meses, y seguramente nos vemos en 2025 y a quien venga de nuevo presidente tendrá que resolver quizá una crisis mayor. No, definitivamente. O sea, el contexto general es que el país el año anterior cerró con un déficit fiscal de 4.500 millones y con atrasos de un valor similar. Este año vamos a cerrar con algo parecido, pero con mayor nivel de atrasos, con lo cual claramente se ve que hay fondos que deberían destinarse al gasto de capital y que no se están yendo al gasto de capital, sino al gasto corriente. Y eso es peligrosísimo. Es decir, estamos rompiendo el chanchito, lo poco que tenemos de ahorros o de préstamos o de regalías petroleras, y se está destinando al gasto. Pero la coyuntura es complicadísima. Por eso decía, y tú lo acotabas, también la reforma propone una eliminación de deudas de un salario mínimo vital ante el SRI y suspender procesos coactivos. Es más, Fausto, se dice, actívese inmediatamente el seguro de desempleo para todos los trabajadores que pierdan su empleo entre noviembre, diciembre y enero. Con lo cual, claramente, el que al buen entendedor, pocas palabras, están diciendo, la crisis es muy fuerte y se va a agudizar entre noviembre, diciembre y enero. Pero no solo porque la crisis eléctrica sí nos está golpeando desmedidamente, sino que el país viene sin solución desde décadas. El Ecuador no es capaz de atraer inversión extranjera. El Ecuador no es capaz de tener recursos para inversión pública, para el famoso gasto de capital. Para este año no había más que 1.250 millones y mucho de eso no se ejecutará. Entonces, claramente, si estamos en desventajas, comparémonos, Fausto, con Perú. Perú está acabando de hacer un megaproyecto de Shanghái, que es un megapuerto con hoteles, con, transferencias tecnológicas, etcétera, y el Ecuador está absolutamente unido. Entonces, el modelo no funciona, no está funcionando, no hay políticas de desarrollo. ¿Qué me preocupa si compartimos en el tema? Me preocupa que este escenario lúgubre de la economía, de la fiscalidad integral, es que nos lleve a una cesación de pagos, y eso sí hay que evitar. No podemos llegar a una cesación de pagos, es decir, que tú no me pagues a mí, que yo era tu proveedor, y yo no le pague al agricultor, y el agricultor no le pague al banco, y una cadena de no pagos, porque ahí sí nuestro régimen, especialmente el monetario, podría no solo toser, sino tener una fuerte gripe. Y visto desde el punto de vista económico, creo que es importante también lo que señala Napoleón, es el hecho de que esto impide el movimiento, la generación de movimiento en la economía, es decir, esta cascada de no pagos. Hay un pedido también, por ejemplo, en el caso de los bancos, entendible que eso ocurra con los clientes, pero si ese dinero no se mueve en el comercio, si no se mueve en rentas internas, si no hay obras, si tampoco se mueve en la seguridad social, vamos a estar quizá 1, 2, 3, 4 meses, no sé cuántos, en una suerte de amortiguamiento general financiero que no nos lleva a ningún lado, sino a que el momento en el que se nos quite la anestesia, el dolor sea más fuerte. Definitivamente, pero veámoslo en contexto. Y tú bien haces referencia a dos cosas, Fausto. Antes de esta ley, la Junta de Política de Regulación Financiera ya emite una resolución. ¿Y qué dice? Dice, tengo que dar también alivios tanto a instituciones financieras, bancos y cooperativas, cuanto a casas comerciales donde usted compró la televisión, el equipo de sonido, la moto, etcétera, etcétera. Y también les dice que difieran hasta 3 meses las cuotas que podrían caer en mora de noviembre, diciembre, enero. Lo que debemos trabajar aquí es segmentar. Es distinto al cliente moroso permanente que venía desde hace mucho tiempo con morosidad y que no ha pagado, del cliente bueno que siempre pagó, que siempre cumplió y que hoy coyunturalmente está mal. Y cambiar esos verbos. Yo no soy partidario de los verbos facultativos, donde pueden refinanciar. No, aquí debemos en algunos casos pedir que se debe refinanciar, reperfilar deudas, porque si no, mi querido Fausto, ahí tenemos 1.350.000 pequeños, micro y medianas empresas, y hay que ayudarles a este gran sector para que no ingrese a lo que estamos hablando. Ahora, esto es coyuntural, no, esto es estructural. Recuerda tú que hace un mes salía una noticia de prensa y ustedes la replicaban, donde la Contraloría General del Estado, la actual, nos anunciaba que por ineptitud, ineficiencia y corrupción de esa institución corrupta que se llama Contraloría, el país había perdido de cobrar $4.100 millones. $4.100 millones.
Solo si no hubiéramos perdido esos recursos, seguro que hoy tendríamos tablas de salvación mucho más potentes. Dos, la CEPAL en el último informe de Fausto nos pone que el país tiene una evasión fiscal equivalente a 6.5% del Producto Interno Bruto, casi 7,000 millones de dólares. Y tres, algo que el país no ha avanzado en el tema de recuperar lo robado. No solo en delitos contra la administración pública, en delitos de lavado de activos. Todo se ha quedado en el folclorismo del lenguaje político, pero en la práctica el país no ha logrado recuperar estos fondos mal habidos, entre otros los del señor Pollitt y miles de corruptos más que esquilmaron las finanzas públicas durante décadas. Hoy comenzamos lastimosamente a pagar seriamente esa factura que nos dejaron varias décadas de corrupción y despilfarro. Pero la cereza del pastel es terrible, Fausto, porque cuando nos llaman a los ecuatorianos y nos dicen, oigan, ustedes quieren dejar enterrado una riqueza natural de ustedes, que es el petróleo, la mayoría de ecuatorianos, decimos vista sí. Esta realidad, decimos sí, dejen enterrado el petróleo, entonces no se entiende lo que queremos los ecuatorianos. O cuando los pichinchanos y a los azuayos nos llamaron a las urnas a decir si queremos inversión en minería, les dijimos no. Entonces, hemos creado una sociedad donde cuando se trata de derechos son fuertísimos, valerosos y valientes de exigir el derecho, pero cuando se trata de cumplir obligaciones, de aportarle, de darle al país, en esa fila nadie se pone, esa es una fila ausente en el cumplimiento de obligaciones. Así que realmente vemos cómo otros países están haciendo temas estructurales y el país tiene que enmendar este camino. Si seguimos tal como estamos, con estos golpecitos de vapor, con estas medidas tibias o con estas medidas que sirven solo para tapar los pequeños huecos que tenemos hoy día, no saldremos adelante. Esto que quede claro, aquí tenemos que tomar medidas radicales para reconducir la estructura económica de nuestro país. Medidas radicales y medidas de largo plazo también, y ahí hago una referencia a lo que decía hace un momento Otto Ver, el asambleísta del Partido Social Cristiano, respecto incluso del apoyo dentro del legislativo. ¿Era necesario en este momento una ley de urgencia económica, 2 proyectos de ley de urgencia económica con estos tintes, como ya los hemos mencionado, o esto requeriría más bien una ley bien tratada, con el tiempo necesario, con el trámite necesario para encontrar soluciones no del próximo mes, no del fin de año, no de enero, sino soluciones quizá a largo plazo, poder atraer inversión, poder dar una mayor seguridad jurídica precisamente para quienes intentan invertir en nuestro país, es decir, reformas o cambios normativos de mediano y largo plazo y no estos paños urgentes para bajar esta fiebre de fin de año? A ver, yo sí le partiría en 2 temas. Primero, el tema de alivios financieros, fiscales, de seguridad social para fiscales es urgente, hay que ayudar inmediatamente. Y yo creo que no se necesitaba ley. Por ejemplo, todo el tema del tratamiento de alivios y de revisiones de administración tributaria, el artículo 51 del Código Tributario le permite al director de rentas ejecutar. O los municipios, mira, los municipios son ausentes, Fausto. Ningún municipio dice pío. Y todos están cobrando patente 1.5, etcétera, con intereses moratorios. Y todo, ¿sí? Esos son los desastrosos municipios, los 221 que tenemos en el país, ninguno aportar al país. Entonces, yo creo que el alivio sí inmediato. Ahora, lo que tú dices, lo estructural, sí. A mí me parece, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con un impuesto a la tenencia, a la tenencia de la propiedad de vehículos. Esto hoy día no se compadece. Ya aportamos con impuestos patrimoniales, ya aguantamos 3 puntos del IVA. Cuando nos ha llamado el Estado, le hemos aportado. Pero hoy no es momento de que el Estado nos llame a más impuestos. Y luego hacer una discusión profunda de una reestructuración. Y ¿sabes qué, mi querido Fausto? Yo ya comienzo, y como abogado, ya comienzo a no confiar en las reformas tributarias, porque leyes tenemos miles y siempre hemos hecho parches, enmiendas tributarias, nada profundo, nada estructurado. Yo más me inclino ahora por gestión tributaria, por gestión de seguridad social, por gestión municipal. ¿Qué hacen los municipios? Según el proyecto de ley, el IES tiene una mora patronal de 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares del IES.
El SRI tiene juicios más o menos por 4.000 millones, de los cuales podrá llegar a cobrar 2.000 millones más. Lo que decía los 4.000 de la Contraloría. Los municipios, unas carteras vencidas increíbles. Entonces me parece que esto ya no es de normas tributarias, es de gestión, es de saber de finanzas públicas, de entenderle al país en su conjunto, de que los alcaldes entiendan a las ciudades en su conjunto y que administren. No podrán administrar a aquellos gobernantes que no les entre a su cabeza el país, si se trata en lo nacional, o el municipio y su ciudad, si se trata en lo regional. Así que el debate está planteado, mi querido Fausto. Ahora, el tema está en que la ley presentada es urgente económica y por lo tanto, al menos la del alivio, deberá estar aprobada hasta el 8 de diciembre. ¿Necesitamos los alivios? Te insisto, yo personalmente creo que sí. Y creo que deben ser mucho más potentes. Como hemos dicho, no solo plazo, sino también intereses moratorios, multas, beneficios, etcétera. Hoy día nuestros empresarios, nuestros emprendedores sí necesitan alivios. Y la economía del país demanda estos alivios para evitar ese trágico momento de cesación de pagos, que es lo que no queremos, que no entre la economía donde generalizadamente dejemos de pagar nuestras obligaciones. Eso sería peligrosísimo. Y no beneficios, sobre todo beneficios que sean negras, beneficios que sean vía disposición, más no vía solicitudes, pedidos que de pronto tienden a no cumplirse o diluirse en el camino. Con esto cierro, Napoleón, creo que es importante. Hablaba de gestión. Y ahí, a propósito de esta ley para el control del lavado de activos, la gestión de la unidad de análisis financiero y económico requiere un refuerzo, requiere más normativa, requiere otro tipo de herramientas, o simplemente requiere lo que mencionaba, gestión, porque la UAF está allí, la normativa está allí, lo que no se ha hecho es controlar. Se requiere gestión, Fausto, y aquí se requiere gestión con conocimiento. Cuando tengamos instituciones serias, estructuradas, institucionalizadas, con gestión administrativa, procesos de gestión, entonces no importa a quién le nombremos director, la institución funciona como tal. Esa es la ventaja, tú hablabas de inversión extranjera, de otros países. Nuestra institucionalidad está devastada. Y uno de los factores más importantes que ve el inversionista del exterior, porque cuando se ha hablado del megapuerto de Shanghái, que se está haciendo en el Perú, también se consideró a Ecuador para que esos capitales vengan acá y hacerlo acá. Tenemos un punto más saliente en el Pacífico, estamos más al norte. Es decir, teníamos unas condiciones al menos geográficas mejores. ¿Por qué no vienen al país? Porque nuestra institución jurisdiccional, así con nombre de justicia, es una quimera. Aquí no funciona la justicia, nuestra justicia está corrompida. Totalmente. O tenemos jueces corruptos, o jueces temerosos, o jueces que obedecen los dictados de otros lados. Por lo tanto, el inversionista, el capital de afuera, teme venir al país y por eso prefiere ir al Perú. Porque con todos los problemas políticos que tienen en Perú, saben que allá un expresidente corrupto como el señor Toledo se va a 25 años de cárcel y no se va a un ático a confabular contra el desarrollo de su país. He ahí la diferencia. Eso es lo que tenemos que cambiar entre las cosas, Fausto. Y sin devolver un solo centavo. Napoleón, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Interesante análisis, hay que revisar y seguramente será motivo de mayor debate durante las próximas semanas. El alivio, sin duda, necesario y urgente. Gracias nuevamente. Saludos, Fausto. Muy buenas noches. Saludos. Ha sido el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, hablando sobre los proyectos de ley de urgencia económica. Napoleón Santamaría coincide en que los alivios propuestos en esta vez por parte del Ejecutivo son necesarios. Alivios para hoy. No obstante, los impuestos para después no son necesariamente coherentes con la iniciativa del gobierno. Es más o menos como amor con interés. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando